Estoy haciendo un juego en el que el protagonista es un mago que controla una bestia gigante en la que podés construir tu casa. Y en este devlog te voy a contar todo lo nuevo que implementé en estos últimos meses. Nuevos NPC, sistema de guardia, día y noche, nuevo modelo de personaje, patas y muchas cosas más. Así que quédate hasta el final para no perderte nada. Vengo desarrollando este juego, al cual denomino Proyecto Patas o Notmats en Steam, hace más de un año. Así que si no viste los devlogs anteriores, no pasa nada, podés ver este sin problema. Pero si tenés curiosidad de cómo llegué hasta acá, te dejo la lista completa de todos los devlogs en la descripción. El juego es un RPG survival en primera y tercera persona con mundo abierto e incluye multijugador online cooperativo para que juegues con quien quieras. Y si sale todo bien, voy a tener una pre-alfa cerrada para antes de fin de año. Así que agregalo ya a tu lista de deseados de Steam. Para empezar este hermoso devlog, voy a hablar un poco de todos los cambios que hice en el jugador. Y no sé si sabían, pero me encantan los playholders. Así que decidí cambiar el modelo del personaje principal por otro playholder. En otras palabras, este modelo no es el final, pero necesitaba un modelo 3D que mínimamente no sea el gratis del marketplace de Unreal y que además esté desnudo para que pueda hacerle y equiparle armaduras y ropas. También aproveché y le corté los brazos para poder usarlos en primera persona. Como este no es el modelo final, quizás no tiene mucho sentido invertir tiempo o dinero en modelar armaduras que se adapten a él. Así que por ahora hice rápidamente un set de ropa para probar que el sistema de equipamiento funcione bien. Ok, la ropa que hice está bastante fea, pero al menos no está flotando como antes. Y las botas son botas y no un arma que está atravesando el pecho. Y las botas son un AK-47 que por alguna razón aparece en el pecho. No sé si a ustedes les pasa, pero siempre que juego algo en primera persona miro para abajo para ver si tiene patas o no. Y digamos la verdad, este proyecto debería tenerlas. Ahí está, 1000 veces mejor. Quizás no son perfectas, pero mejoran un poquito la inmersión. ¿Qué opinas? Para esto encontré dos formas de hacerlo. La primera es utilizando un método conocido como True FPS, que en pocas palabras consiste en poner la cámara en la cabeza del personaje y que exista únicamente un modelo 3D. Esta solución no es la más rápida porque requeriría que cambie muchísimas cosas que ya tengo hechas. Y quizás para este juego no sea la mejor tampoco. Como no tengo tanto tiempo, preferí ir por la segunda opción, que consiste en tener los modelos de los brazos y las piernas separados. Y luego simplemente configurar a las piernas para que imiten la animación del modelo 3D y listo. Bueno, no listo, porque también tuve que cambiar la sombra para que se vea el modelo del personaje completo y no un par de piernas y brazos volando. Y ya que estaba, para mejorar aún más la inmersión, hice que al equiparse cosas se puedan ver desde el modo primera persona. No sé si lo notaron, pero las animaciones cambiaron completamente. No creo que sean las finales, pero están bastante bien y son mucho mejor que las anteriores de Mixam. Y ahora hay muchísima más variedad para la invocación de habilidades. Además aproveché para que hayan dos sets de animaciones dependiendo si el personaje está en combate activo o no. Estas son las animaciones si el personaje está atacando o invocando habilidades, pero si luego esperamos algunos segundos, las animaciones cambian completamente por otras. La plataforma, bueno, la bestia, tortuga, patas o como más les guste llamarla, también recibió varios cambios y mejoras, sobre todo en el sistema de defensa. Por un lado, agregué una nueva habilidad ofensiva, la cual sirve para dañar a todos los enemigos que tenga a su alrededor y mandarlos a volar un poquito. Para esto tuve que agregar soporte de animaciones en las habilidades de la bestia, ya que antes las habilidades que se ejecutaban no necesitaban de animación. Esto es buenísimo porque voy a poder agregar varias habilidades que van a estar muy bien. Luego agregué una nueva vista para que podamos ver la cámara de nuestra bestia aunque estemos muy lejos de ella. Por ahora simplemente apretamos un botón y ya podemos ver, pero también me gusta la idea de que esto sea una habilidad, así que no sé si lo cambiaré más adelante. También hice un cambio bastante grande con respecto a la energía, en donde básicamente la dividí en tres: estamina, maná y energía. La estamina sirve para todo lo que esté relacionado al movimiento de la bestia, por lo que la vamos a necesitar para caminar y también la vamos a perder si nos atacan en las patas. La maná la necesitaremos para todo lo que esté relacionado a la magia, obviamente, como por ejemplo invocar habilidades. Y por último, la energía es lo que vamos a necesitar para que las partes de la casa funcionen, como por ejemplo las torretas. Este cambio parece un poco al azar, pero en realidad era necesario para cerrar unas cuantas cositas que no me quedaban bien claro en el diseño del juego. ¿Qué opinas sobre este cambio? Lo que no me gusta para nada es esta parte de la interfaz, así que urgentemente necesito ideas para que quede mejor y se entienda más. Ah, cierto, también agregué un poco de feedback cuando la bestia sube de nivel, y ya que estaba lo hice en el jugador. En el sistema de construcción también hubo cambios, especialmente en las torretas. Las torretas que habían antes ya no son simples torretas, y ahora se llaman torretas de alma o algo así. ¿Pero por qué? Antes necesitaban únicamente una habilidad de tipo proyectil para que funcione, pero ahora también necesitan un alma, si no, no funciona. ¿Pero qué son las almas? Básicamente las almas son objetos que pueden tirar como loot los enemigos. Hay 4 tiers distintos y los stats son aleatorios y van a ser
ser mejores dependiendo del nivel de los enemigos. Acá por ejemplo podemos asignar este alma junto a una habilidad y podemos ver todos los stats que tiene la torreta. Si cambiamos el alma, los stats también cambian, haciendo que la habilidad sea más poderosa. Obviamente esta torreta no es la primera que vamos a poder construir, por eso es que implementé nuevas torretas que no necesitan estos ítems para que funcionen, y estas son las ballestas. Hay 3 tipos de ballesta, una por cada elemento y 3 tiers distintos, o sea que en total habrá 9 torretas nuevas. Además, cada ballesta se la puede mejorar hasta 5 veces para que sus stats mejoren. También podemos cambiar la velocidad de disparo, y con esto empiezo a introducir mecánicas de gestión de la energía. Si queremos más velocidad de disparo, vamos a gastar energía más rápido. Hasta ahora ninguna torreta podía ser atacada, y eso era un poco injusto, así que implementé la mecánica de que las torretas puedan ser el objetivo de ataque de enemigos que puedan atacar a distancia, como por ejemplo los magos. Sinceramente este cambio era súper necesario y le agrega una dinámica mucho más divertida. La idea es que puedas reparar a las torretas con una habilidad de curación, habilidad que todavía no implementé pero que es algo rápido de hacer. Tengo ganas de agregar más tipos de torreta. ¿Se te ocurre algún interesante? Déjame un comentario. Por otro lado, implementé una nueva forma de usar los portales. Primero hay que construir un portal base que no lleva a ningún lado, y luego tenemos que agregar una gema con el destino deseado. Estas gemas se podrán conseguir ya sea al terminar un dungeon o por ejemplo en la tienda de una ciudad que ya visitamos, y obviamente la gema se puede sacar sin problema para poder utilizar otra. De esta forma podemos tener uno o más portales dependiendo de cómo queremos hacer nuestra casa. Y ya que estaba modificando cosas de los portales, agregué una configuración para que puedas desactivar el efecto de cámaras de los portales en caso de que tu computadora sea una tostadora. Algo que faltaba definitivamente en este juego era un sistema de NPC, así que obviamente lo implementé. Pero dame un segundo para pedirte que cuando termines de ver el video me comentes qué es lo que más te gustó de este devlog. Acordate que los 3 comentarios con más likes se llevarán una copia de Steam para cuando el juego salga. De paso aprovecha y suscríbete al canal, es gratis y me ayudarías muchísimo a fomentar el proyecto aún más. Y además estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. ¿Llegaremos a los 100.000 ragdolls antes de fin de año? Con tu ayuda, posiblemente sí. Cuando digo NPC no hablo de los enemigos, que también son NPC, sino que hablo de aquellos personajes que están en el mundo con los cuales podemos interactuar para distintas cosas. Lo primero que hice fue implementarles un comportamiento muy básico, el cual consistía en quedarse quietos indefinidamente a menos que los ataquemos. En ese caso, en vez de atacarnos, intentan escapar. Y sí, los podemos matar, pero luego de un tiempo reviven. Así que por ejemplo, si matamos al NPC que tiene una tienda, lamentablemente no vamos a poder comprar en esa tienda hasta que el NPC reviva. Luego agregué un sistema de interacción muy básico que consiste en poder configurarle a cada NPC un set de opciones que nos ofrece al interactuar. Por ejemplo, una opción podría ser la de comprar o vender, y otra opción simplemente cerrar la ventana de interacción. Agregar nuevos tipos de interacción es algo relativamente rápido porque lo que más me llevó tiempo fue implementar todo el sistema base. Después a los NPC les agregué un listado de tareas que tendrían que cumplir a lo largo del día, así que para eso tuve que hacer rápidamente un sistema de tiempo que sirve para mostrar el día y la hora actual, no la real obviamente, sino que la del juego. Y los NPCs utilizan este sistema para hacer X tarea dependiendo la hora que sea. Por ejemplo, un NPC que tiene una tienda podría tener configurado varias tareas para que en un momento del día esté en la tienda, otro momento del día esté en su casa haciendo nada, y por la noche podría estar durmiendo. Así como las opciones de interacción, puedo fácilmente agregar nuevos tipos de tarea ya que el sistema base está terminado. También aproveché este sistema de tiempo e hice que las opciones de interacción también cambien dependiendo la hora del día. O sea que si el NPC de la tienda está caminando hacia su casa e intentamos interactuar, la opción de abrir la tienda podría no aparecer. Todos los NPCs serán únicos, los cuales agregaré a mano uno por uno definiendo sus opciones de interacciones y tareas a lo largo del día. Una vez que el sistema de los NPC estaba terminado, me pregunté ¿qué pasaría si el protagonista entra a una ciudad y de repente empieza a matar a todos los NPCs sin tener ningún tipo de repercusión? No sé, sentí que faltaba algo, y eso era exactamente un sistema de guardias, así que obviamente lo hice. En pocas palabras, este sistema spawnea guardias alrededor de la posición en la cual se comete un crimen, y como los guardias son internamente enemigos, proceden a atacar al personaje que cometió el crimen. Pero, ¿qué se considera un crimen? Por ahora únicamente hay 2, pero si se me ocurren más, los iré agregando. Uno se produce cuando el jugador ataca a un NPC, y otro cuando el jugador roba un ítem que se encuentra en una tienda o en una casa. Obviamente el sistema detecta un crimen siempre y cuando haya un guardia mirando, o sea que si el NPC está solo y no hay un guardia alrededor observando, podemos atacarlo sin ningún problema, y lo mismo sucedería si robamos un ítem. Pero ¿cómo hacemos para que un guardia esté mirando sin atacarnos apenas nos ve? Para eso tuve que mejorar el sistema de equipos para que soporte neutralidad. De esta forma el equipo interno de los guardias es neutral hacia el equipo del jugador, y en caso de que ocurra un crimen o ataquemos a un guardia, esta neutralidad deja de existir para que puedan atacarnos, y luego de un tiempo la neutralidad vuelve a la normalidad. Lo bueno es que la neutralidad va por equipos y no es algo global a todas las ciudades. Quizás somos criminales de una ciudad, pero si en otra ciudad no hicimos nada, seguimos siendo neutrales. Todavía no tengo definido la cantidad de equipos o ciudades que existirán porque va muy relacionado con el lore del juego, pero tenía ganas que esta neutralidad o enemistad se visualice de alguna
forma. Posiblemente lo haga más adelante. Y por cierto, hay dos tipos de guardia, los que atacan cuerpo a cuerpo y también están los hechiceros. Luego me encontré con un problema. Eran las 11 de la noche pero seguía siendo de día, lo cual era un poco raro, así que decidí implementar otro sistema, esta vez uno de día y noche. Digamos que no es el mejor sistema que hay, pero cumple con su cometido. Es bastante simple y podemos ver cómo a medida que pasa el tiempo, el sol se va moviendo y eventualmente se va. Y aparece la luna, hasta que llega un punto que amanece y el sol vuelve a aparecer. Parecía que todo iba bien, pero luego encontré un problema más con el sistema de dungeons. Si era de día, adentro del dungeon también era de día, lo cual es un poco raro. Así que lo solucioné para que la intensidad de la luz varíe dependiendo de la zona en la que nos encontramos y listo. Después implementé un sistema de misiones, en donde cada misión tiene X cantidad de tareas que al terminarlas completaríamos la misión. Una misión se podría empezar al interactuar con algún NPC o al interactuar con algo que haya en el mundo. Las tareas podrían ser cualquier cosa que se me ocurra, pero por ahora implementé la siguiente: ir a X lugar, agarrar X cantidad de algún objeto, hablar con algún NPC, interactuar con algo que haya en el mundo o simplemente matar X cantidad de algún tipo de enemigo. Al finalizar la misión nos dará experiencia como recompensa y aparecerá un bonito mensaje. En cualquier momento podemos abrir el menú de misiones para ver más detalles sobre las que estén en progreso. Y podemos seleccionar una para que nos quede activa y así ver al costado a la derecha las tareas que nos quede para hacer de esa quest. Obviamente algunas misiones pueden depender de otras, por lo cual puede que no podamos empezar una misión si no tenemos finalizadas las anteriores. Algo que también definitivamente faltaba era un minimapa, y para facilitarme un poco bastante las cosas y no tardar 79.014 años, decidí utilizar un asset. Arriba a la derecha podemos ver el minimapa con dos botones para cambiar el zoom. En el medio podemos ver un icono que indica dónde está el jugador y además hay otros iconos indicando distintos actores. Está el icono con la cara de nuestra bestia, iconos rojos representando enemigos, azules para los neutrales como por ejemplo guardias, verdes para representar a los aliados como por ejemplo las personas con las que esté jugando, y además hay iconos para marcar la ubicación de las misiones. También implementé un componente que muestra un icono con un signo de pregunta si estamos a cierta distancia de él, el cual si nos acercamos lo suficiente cambia a otro icono completamente distinto, como si lo hubiéramos descubierto, y esto serviría para marcar zonas de interés que inciten al jugador a explorar. Luego agregué que el minimapa se pueda ver en grande como si fuera un mapa. Como solución temporal está bien, pero posiblemente en un futuro el mapa va a estar dibujado distinto y se va a poder navegar con el mouse. Si querés apoyar el proyecto, me serviría muchísimo que le des like, te suscribas, me comentes algo y por qué no compartírselo a quien quieras. También es muy importante que agregues el juego a tu lista de deseados de Steam. Quiero agradecer a los Patreons, Joel, Jordi, Dedalolab y Redza. Y también muchas gracias a vos por quedarte mirando hasta el final del video.